Para el grupo en investigación clínica conformado por delegados de las asociaciones médico-científicas de Colombia y AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, es un verdadero gusto y es un verdadero placer presentarles el día de hoy un ciclo de videos informativos con respecto a temas muy importantes en investigación clínica patrocinada. El ánimo de estos videos es darles a ustedes una visión general de estos temas que son trascendentales en los procesos de investigación clínica. Y para este fin hemos invitado a profesionales que tienen tanto el conocimiento como la experiencia en la práctica para desarrollar estos temas y que haya una suficiente ilustración alrededor de los mismos. El ánimo también al final es que una vez vistos estos videos y revisados por ustedes, se genere un motor de desarrollo con respecto al tema de investigación clínica y sirva no solamente para su crecimiento personal, sino para el fomento de la investigación en nuestro país, en Colombia. Esperamos que estas conferencias de los expertos y que estos temas que se desarrollan cumplan con estos objetivos planteados y les damos desde ya la bienvenida. Uno de los aspectos más importantes en investigación clínica es el diseño y evaluación de los protocolos de investigación. Para tratar este importante tema, hemos pensado que es supremamente importante conocer la visión de la Autoridad de Salud en Colombia, representada por el INVIMA, y en ese sentido hemos invitado a la doctora Cindy Paola Pulgarín, quien es bacterióloga de profesión y actualmente es la coordinadora del grupo de investigación clínica de esta institución. Es igualmente importante conocer el desarrollo y la dinámica que día a día está teniendo los nuevos diseños de investigación y los nuevos modelos alrededor del mundo, para lo cual hemos invitado al doctor Humberto Reinales. Humberto Reinales es médico internista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle, ha desarrollado un MBA en Duke University de los Estados Unidos, es doctor en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y ha sido el fundador y actual director ejecutivo del Centro de Atención e Investigación Médica CAIMED. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco del desarrollo de medicamentos. Para el desarrollo de medicamentos se tienen en cuenta varias fases, dentro de las que se encuentran el descubrimiento del fármaco, el desarrollo preclínico que se hace en laboratorios y en modelos animales, y la parte importante, que es la que vamos a tratar a lo largo de este video, es lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudios clínicos. Los estudios clínicos son fase 1, se clasifican en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Los fase 1 son aquellos estudios en donde se evalúa tolerancia farmacocinética y eventos adversos en voluntarios o participantes sanos. Los estudios fase 2 son aquellos en que se hacen en una población un poco más reducida, que ya tienen la enfermedad en estudio y se hacen para evaluar dosis y eficacia. Los estudios fase 3 son unos estudios un poco más grandes, robustos, a gran escala, en donde se involucran gran cantidad de pacientes que tienen la patología en estudio. Son los llamados pivotales y los que se utilizan para obtener datos un poco más robustos que permitan pasar a la siguiente fase, que es la fase del registro, en donde en un dossier se recopila toda la información desde la fase del descubrimiento, la fase preclínica y todos los estudios que se hicieron en seres humanos, con el fin de que estos datos permitan obtener la aprobación de comercialización o el registro sanitario. Posterior a la obtención del registro sanitario y comercialización del producto, y la parte de farmacovigilancia es adelantada por el grupo que tiene este mismo nombre, el grupo de farmacovigilancia, que es el que reúne todos los componentes que se necesitan para vigilar los medicamentos una vez se ha surtido el proceso de comercialización.
Dentro de toda esta información es importante tener claro que un estudio clínico es un estudio experimental que se realiza en seres humanos para descubrir o identificar efectos clínicos, efectos farmacológicos, farmacocinética y farmacodinamia, que es el comportamiento del medicamento en el cuerpo de los seres humanos una vez es ingerido o aplicado, y las reacciones adversas asociadas a esta terapia de productos que se encuentran, de productos o medicamentos cuyo objetivo es determinar seguridad y eficacia. Todos estos ensayos clínicos con seres humanos se deben realizar en el marco de las buenas prácticas clínicas, que son estándares internacionales que buscan que esos estudios se hagan teniendo en cuenta aspectos de calidad éticos y científicos en cuanto al diseño del estudio, la conducción, la manera en que se realizan, que se haga un constante monitoreo por parte del patrocinador, por parte de la agencia reguladora y por parte de los investigadores, que se realicen auditorías, que se cuenten con registros y análisis de datos robustos que permitan tener una información adecuada y acertada del uso del medicamento, que se lleven a cabo reportes de los mismos estudios en cuanto a eventos adversos, en cuanto a desviaciones, que involucran muchísimos aspectos a lo largo del desarrollo, pues, de todo el estudio clínico. Dentro de los aspectos relevantes y los tipos de estudio, tenemos que hay estudios descriptivos transversales en los cuales encontramos estudios de prevalencia, series de casos, estudios de concordancia y estudios de asociación. Tenemos también estudios descriptivos longitudinales, que son estudios de incidencias, descripciones de efectos de una intervención. Tenemos estudios analíticos observacionales, que son los estudios de corte, que son prospectivos y retrospectivos o mixtos. Y tenemos estudios de casos y controles, que son estudios retrospectivos que buscan la asociación entre los efectos y la causa. También tenemos los estudios analíticos experimentales, en los cuales encontramos los ensayos clínicos que pueden ser controlados y no controlados. Los ensayos clínicos controlados son aquellos que se realizan en paralelo o que pueden ser cruzados. Estos estudios clínicos pueden tener una asignación aleatoria, o sea, al azar, o puede ser una asignación de tipo no aleatorio. Tenemos dentro de los ensayos controlados los ensayos sin grupo control o los ensayos que tienen un control externo. Dentro de los ensayos clínicos también encontramos el término de enmascaramiento, que hace referencia a la asignación de tratamiento en la que se encuentra cada paciente. Por ejemplo, los estudios con enmascaramiento abierto son aquellos en los que tanto el paciente como el investigador tienen conocimiento de cuál es el tratamiento que está recibiendo el paciente. Esto se debe a que en muchos casos se usa el medicamento del estudio o un comparador, el medicamento del estudio o un placebo, el medicamento del estudio con la terapia actual que se usa para esa patología. Entonces, para los estudios abiertos, ambos, tanto el participante como el médico, conocen cuál es el tratamiento que se le está dando al paciente. Dentro de los estudios simples ciegos, tenemos que solamente el paciente es la persona que desconoce el tratamiento al que se ha asignado, y en los estudios doble ciego, ni el paciente ni el médico tratante o investigador saben cuál es la asignación de tratamiento en la que está el paciente. Dentro de los estudios adaptativos encontramos que tenemos dos tipos, los estudios Basket y los estudios Umbrella. Los estudios Basket son aquellos en donde tenemos un tratamiento específico para diferentes patologías, y los estudios Umbrella son aquellos en donde tenemos una patología y, de acuerdo a las condiciones del paciente, a unos estudios con biomarcadores, vamos a probar varias terapias con el fin de identificar cuál es la terapia más efectiva para este paciente. Ahora vamos a dar paso al doctor Reinales, que nos va a ampliar un poco más acerca de este tema. Bueno, ahora vamos a comentar los puntos claves de los estudios adaptativos. Básicamente, estos estudios permiten que se hagan modificaciones continuas al diseño del estudio basados en los datos que vamos obteniendo progresivamente. Se espera que este tipo de estudios reduzcan los recursos necesarios, pero también el tiempo, y que mejoren la probabilidad de éxito del estudio.
Sin embargo, son estudios no muy comunes y existen dudas de los investigadores sobre, por ejemplo, cuándo se pueden utilizar, qué se puede o qué no se puede lograr, cuáles son las implicaciones prácticas de usar este tipo de diseños y cómo deben ser reportados e interpretados los resultados. Ahora, ¿qué hace que un ensayo clínico sea adaptativo? Ya vimos lo que es un estudio en un diseño tradicional. En los adaptativos, los componentes claves del diseño se pueden adaptar durante el estudio. Y esa planeación incluye diferentes rondas de simulaciones. Hay que prever qué puede pasar si el resultado es A o B y así sucesivamente, lo cual genera complicación en su diseño. Las consecuencias y las ganancias de esas adaptaciones deben ser muy claras, muy bien entendidas antes de comenzar el diseño del estudio. Y estos tipos de estudios tienen unos análisis estadísticos bastante complejos que requieren análisis interinos periódicamente y al final para ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Lo otro interesante es que la pregunta de investigación puede cambiar en el camino, ¿sí? A lo largo de las adaptaciones del estudio. Por ejemplo, podría llevar a una reducción de la población. Interesante también que en la fase 2, fase 3, se pueden hacer combinaciones de este tipo de estudios, de estas fases, en los modelos adaptativos, lo cual ayuda, por supuesto, a reducir el tiempo. Y también nuevos tratamientos en experimentación pueden ser agregados en lugar de empezar un nuevo estudio. Entonces, como vemos, es una variedad de modificaciones desde el diseño hasta el final del estudio que requieren mucha experiencia, un diseño cuidadoso, pero que pueden dar unos resultados muy favorables. Aquí vemos lo que es esquemáticamente un diseño, un estudio adaptativo, donde pues hay una revisión de los antecedentes, hay una simulación del ensayo, hay una discusión, se repite nuevamente hasta que tengamos un protocolo final. Y en la parte de implementación, pues está el diseño del estudio y se van haciendo preguntas si cumple o no la regla de la decisión adaptativa, se hace la adaptación del ensayo hasta lograr que el estudio continúe, se tiene un análisis final y es un círculo hasta que finalmente se cierra cuando se cumplen las diferentes características que se establecieron en el diseño. Hay varios tipos comunes de ensayos adaptativos que tienen que ver con los ajustes en el tamaño de muestra, con los ajustes en la aleatorización o randomización de los sujetos y también con ajustes en el diseño de los estudios. Y vamos a ver ahora una lista de los cambios, algunos cambios permitidos en los ensayos adaptativos. Uno es ajustar el tamaño de la muestra, otro es que se pueden asignar menos pacientes a dosis o tratamientos menos promisorios. En el transcurso del estudio se observa que la respuesta no es muy adecuada con un tratamiento, puede asignarse otro tratamiento a ese grupo. Se pueden requerir menos pacientes para asegurar el chance de obtener una respuesta correcta. Esto es muy favorable desde el punto de vista de tiempo y de recursos para reducir el número de tamaño de la muestra. Permite una mejor comprensión de dosis-respuesta, dosis-toxicidad, lo que facilita el análisis de tener una dosis segura y eficaz en el estudio. Mayor precisión en estimar los efectos del tratamiento. Permite abandonar tratamientos o dosis de pobre resultado en el transcurso del estudio. Permite cambiar la asignación de sujetos de un brazo al otro en el estudio. Permite identificar pacientes que tienen un mayor beneficio con el medicamento y enfocar el reclutamiento en ese tipo de sujetos. Permite también detener el estudio en una fase temprana para evitar seguir adelante cuando ya se sabe que hay una falla en la eficacia del producto. Por supuesto, todo esto lleva a que se ahorren los recursos y el resultado, si tiene un bajo poder, pues se pueda suspender tempranamente. Y claro, alcanzar conclusiones definitivas mucho más temprano y agilizar el acceso al tratamiento de esa molécula en estudio, pues para los otros pacientes. Hay unas recomendaciones importantes en los estudios de modelos adaptativos. Uno es no alterar la integridad ni la validez del ensayo, realizar revisiones repetitivas de los datos, que todo el proceso de captura, análisis, archivo de la información cumpla con las normas de buena práctica clínica y que nunca se comprometa la calidad de los datos. Esto es fundamental, eso no puede haberse afectado. Y por supuesto, el ensayo debe responder a las preguntas de investigación originales. Y
Por supuesto, también deben usarse los métodos adecuados, los métodos estadísticos, para poder hacer el análisis, estimar los efectos y realizar las comparaciones del caso. En esta tabla, simplemente para mostrar que hay un gran número de estudios adaptativos que se han venido realizando de moléculas que ya han sido aprobadas y están en el mercado. Pero viendo los aspectos prácticos para que una organización se involucre con un modelo adaptativo, es de gran importancia asegurar la financiación para el estudio. Son estudios más costosos en el sentido que requieren mejor planeación y mejor detalle en la implementación. Son menos costosos tal vez en los tamaños de muestra, pero tienen costos altos en otras variables. Es muy importante que se comunique el diseño a todos los interesados en el equipo de investigación. De igual manera hay que informárselo, comunicárselo muy bien a los participantes en el ensayo, porque van a tener variaciones durante su proceso como sujeto de investigación. Igualmente, el rol del comité de ética y el comité de monitoreo de datos tienen que estar permanentemente involucrados, porque puede requerirse de ellos análisis periódicos que requieren ágil respuesta para poder seguir adelante con el proyecto. Lo otro es, pues, obviamente, organizar muy bien la conducción del estudio. Son estudios que requieren estar muy de cerca con los centros de investigación, un trabajo día a día con el personal del estudio, del patrocinador, prácticamente permanentemente estando en el sitio junto con el equipo de investigación para hacer los ajustes necesarios. Y la otra parte, nuevamente menciono, es la interpretación de los resultados, que es fundamental. La doctora Paola ya mencionó los modelos llamados basket trials, que, como ella decía, pues es un medicamento evaluado en más de una enfermedad de manera simultánea. Son más usados en etapas tempranas y son más útiles para enfermedades raras, mientras que los llamados umbrella trials es un medicamento que es probado en más de un subtipo de una misma enfermedad, y estas sí se usan en cualquier fase del desarrollo y hacen más fácil y más eficiente la evaluación de los tratamientos. En alguna encuesta que se hizo sobre el uso de modelos adaptativos, se encontró que un 65% de los que respondieron usan en general modelos adaptativos. De estos, el 33% usan los llamados umbrella o sombrilla, y un 30% usan los modelos de tipo basket. Y hay otras respuestas en cuanto a estudios virtuales o los llamados estudios en plataforma. Aquí es solo para mostrar en esta gráfica que gracias a un modelo adaptativo se puede lograr la suspensión temprana por no eficacia de un medicamento. Entonces, eso es un ahorro en tiempo, en recursos y especialmente un beneficio para la seguridad del paciente. Finalmente, un elemento fundamental en los modelos adaptativos es el proceso de análisis estadístico. Y aquí vemos la comparación entre el ensayo tradicional, el problema que puede surgir en el ensayo adaptativo y la posible solución. No vamos a entrar en los detalles, pero básicamente se trata existe una metodología estadística para los estudios, para los modelos adaptativos, tiene que ser tenida en cuenta y requiere además personal de estadística muy experimentado. ¿Sí? Esto es algo que no es muy común en el día a día, por lo cual requiere personas que realmente manejen el tema de manera muy profesional. Y ahora, pues, lo que queremos es tener una corta conversación sobre si nosotros contamos con el conocimiento y la experiencia en los centros de investigación para realizar este tipo de estudios, y si contamos con el conocimiento y la experiencia en el INVIMA para analizar este tipo de estudios. Entonces, quiero dar la palabra a la doctora Paola. Actualmente en el país ya se vienen desarrollando varios estudios clínicos de estos tipos, principalmente estudios basket. No tuvimos que hacer un cambio regulatorio, sino que internamente se revisaron ciertos procesos y se ajustaron las características de evaluación, pero varios centros de investigación y varios patrocinadores ya cuentan con aprobación y estos estudios se vienen adelantando hace un par de años en Colombia. Creo que son buenas noticias en el sentido que ya estamos entrando en este tipo de estudios, tanto en el diseño como en la aprobación por parte de la agencia regulatoria.